Mi nombre es David Florido del Corral, soy profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y mi trayectoria investigadora está muy vinculada a temas marítimos, en particular en el estudio de sociedades, comunidades pesqueras, tanto desde el punto de vista de las problemáticas sociales, mecanismos de gobernanza, pero también cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, iniciativas de patrimonialización en la zona costera y políticas públicas que tienen que ver tanto con el patrimonio como con estas problemáticas sociales, económicas, políticas de estas comunidades. Bueno, en Andalucía, que tiene una longitud de costa importante y una tradición histórica muy vinculada a las actividades marítimas, hay una serie de problemáticas específicas de las comunidades y de las actividades pesqueras. Desde hace 30, 40 años, digamos que se van intensificando o acrecentando esas problemáticas. Hay una problemática de fondo, que es que las flotas de Andalucía históricamente estaban muy vinculadas con las aguas del norte de África. El sector pesquero andaluz estaba muy basado en un modelo colonial de aprovechamiento de las pesquerías que había en zonas que habían sido históricamente o bien protectorado del Estado español o bien de acceso fácil, de un acceso fácil como consecuencia de dinámicas coloniales características del siglo XX, ¿no? Entonces, a partir de finales de los años 90, pues este modelo entra en crisis porque cada vez más los estados ribereños del norte de África pues reclaman su soberanía sobre esas pesquerías y bueno, esto hace que el acceso de las flotas andaluzas sea dificultoso. Esto quiere decir que eran unas pesquerías que estaban basadas en un modelo intensivo de ida y vuelta, era un modelo desde el punto de vista energético muy ineficiente porque requería mucho gasto de combustible, porque se pescaba en África, Marruecos, Argelia durante un tiempo y en algunos estados más al sur, en los territorios del Sáhara también, pero se vendía el producto en los puertos de Andalucía. Entonces esto requería un trasiego permanente, un viaje permanente entre esas aguas y Andalucía. Ese modelo era económicamente rentable, especialmente para las redes de distribución comercial y para las empresas armadoras de esos barcos. Y también pues, dotaba de base económica a la población trabajadora, aunque en un régimen muy intensivo, de mucha dedicación y con esto que te he explicado antes, de una forma muy exigente, ¿no?, para conciliar su vida normal en sus municipios de origen. Ese modelo empieza a entrar en crisis en los años 90 y ya en las últimas 2 décadas prácticamente hay muy poca flota, o prácticamente ninguna, de ese tipo en el norte de África. ¿Qué ocurrió? Que una buena parte de esos barcos con ese modelo intensivo, con esa necesidad de vender mucha cantidad de pescado, ya no tiene cabida en las costas andaluzas y aquí esta primera problemática del origen colonial entronca con una segunda problemática que es de tipo socioambiental. Las costas andaluzas no tienen la capacidad de productividad ecológica que sí tenían las costas del norte de África. Esto tiene que ver con que los ecosistemas andaluces no tienen capacidad para reproducir biológicamente todo lo que es necesario para satisfacer ese modelo intensivo, pero también porque las costas andaluzas desde los años 60-70 del siglo XX están siendo colonizadas por nuevas actividades, sobre todo un turismo también intensivo, una de cuyas consecuencias ha sido la contaminación.
de modo que esa contaminación de origen urbano vinculado a esa ocupación intensiva del litoral, especialmente en los meses de verano, pues hace que la productividad de las zonas costeras sea limitada. Son, por lo tanto, factores ambientales, factores sociales y económicos los que se reúnen para entender que aquella flota que trabajaba en África ya no puede mantener su actividad en las costas andaluzas. A esto se une otro problema también de larga trayectoria, que es la rentabilidad comercial. Al mismo tiempo que todos estos procesos que estoy explicando tienen lugar, resulta que el modo como se vende y se distribuye comercialmente las producciones pesqueras en Andalucía es un modo que se caracteriza por una jerarquía muy marcada, muy piramidal en la estructura comercial. Eso quiere decir que la consecuencia última es que el precio percibido por las empresas pesqueras tiende a ser o bien estable o bien decreciente, con lo cual significa que las empresas y en consecuencia los trabajadores pierden capacidad, rentabilidad económica las empresas y capacidad económica la población trabajadora. Si a esto le unimos el hecho de que aparecen nuevas actividades vinculadas a la construcción, a los servicios turísticos como consecuencia de esa proliferación del turismo intensivo en la zona costera, hace que tanto el capital como el trabajo se vaya orientando menos a la actividad primaria, a la actividad productiva pesquera y más hacia estas actividades de corte industrial, de construcción y de servicios turísticos, con lo cual eso detrae mucho tanto capital como interés para realizar la actividad laboral en el ámbito pesquero. La conclusión de todo esto, uniendo estos distintos factores, es que cada vez hay en las nuevas generaciones menos interés o menos posibilidades, por decirlo de una forma resumida, las condiciones de posibilidad de mantenimiento de la actividad pesquera en las costas andaluzas cada vez es más difícil, cada vez hay menos energía económica y menos capacidad social para mantener la reproducción económica, social de la actividad. Hay además otro cuarto elemento que está afectando a las posibilidades de reproducción de la actividad. Y es que durante todo el siglo XX, sobre todo a partir de los años 40 y 50, las decisiones políticas que se tomaban en el ámbito de la pesca estaban muy basadas en acuerdos de carácter local que llevaban a cabo las organizaciones, las asociaciones pesqueras, fundamentalmente en Andalucía, bueno, en España y en Andalucía, como territorio dentro de España. Esas organizaciones eran cofradías, se llaman así cofradías. Esas cofradías, con el nombre que tuviesen antes, que eran normalmente otros nombres, sociedades de pescadores, pósitos de pescadores, cofradías, habían tenido un papel muy importante a la hora de regular, tomar decisiones, digamos que eran un actor importante en lo que diríamos hoy en día la estructura de gobernanza. Pero esto sucedió hasta los años 20, 30, entonces la actividad pesquera no era tan intensiva, no estaba tan industrializada, y por eso acuerdos de carácter local que regulaban las relaciones laborales, las relaciones socioambientales, tenían en ese modelo político las organizaciones locales tenían mucho papel, un papel muy importante. Eso se fue perdiendo conforme fue avanzando el modelo ese industrial intensivo muy orientado hacia el norte de África, de modo que al cabo de 3 o 4 décadas, ya estamos hablando de los años 80 y 90, las cofradías habían perdido su protagonismo político. A esto se une el hecho de que la actividad pesquera, una vez que España entra en la Comunidad Económica Europea en el año 1986,
entra dentro de las políticas que son definidas en sus estrategias, en sus objetivos, por parte de las instituciones europeas, con lo cual eso significa una cesión, una pérdida de soberanía y de capacidad de actuación desde un enfoque local, desde un enfoque regional. Y esto incidió también en la pérdida de peso específico de las cofradías a la hora de tomar decisiones. Esto ha sido un problema que se ha venido arrastrando y que hoy en día está en la cabeza de todas las personas que se dedican a la pesca, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Esta idea de que la política pesquera se toma en un espacio de decisión muy alejado, que se toma siguiendo criterios que normalmente son criterios ambientales, pero que no están basados normalmente en conocimiento informado y en información de carácter local, y que por lo tanto estas medidas lo que hacen es dificultar las posibilidades de reproducción de la actividad pesquera. Es otro elemento más que contribuye a esta desconexión social entre población joven, interés empresarial en mantener la actividad pesquera. Ante esta situación de crisis, que es una crisis de varios multidimensionales, en distintos planos, el resultado es esta falta de atractivo de la actividad hacia poblaciones jóvenes, tanto por parte de empresas como por parte de población trabajadora. Entonces esto efectivamente se ha convertido en una preocupación que atrae el interés tanto de la administración, supuestamente, como de las comunidades, de las organizaciones que representan a las comunidades, y esto se está afrontando desde distintas estrategias. Una estrategia es cambiar la política de formación. Ejercer la actividad pesquera en España, podríamos decir en el marco europeo, se caracteriza por ser una actividad muy regulada. A diferencia de otras actividades, tú requieres pasar por una serie de evaluaciones, de procesos, de exámenes, que son, tal y como está diseñado el sistema, se adecúan, se ajustan mal a las necesidades y a las expectativas de la gente que supuestamente podría participar, que normalmente son gente que vive en zonas de puerto, en zonas de costa, y que presumiblemente deberían ser gente joven. El diseño de la política formativa no se ajusta a las expectativas y a las condiciones de esta gente joven, a veces por los plazos en los que se ofrecen cursos, a veces porque la oferta de cursos no tiene la regularidad, la frecuencia necesaria, a veces porque los cursos acaban convirtiéndose en requisitos de carácter burocrático que no tiene mucho sentido para las personas que deben hacerlo, porque esa política formativa no está basada en una experiencia real de personas a bordo de las embarcaciones. Ahora se está promocionando mucho, para responder a este problema, lo que se llama la formación dual, que es que al mismo tiempo que haces los cursos en la formación teórica, pues puedas estar haciendo una experiencia de embarque, y esto significa pues cambiar un poco el diseño y los requisitos de carácter administrativo y burocrático, ¿no? Entonces, una estrategia es esa, la de cambiar la política formativa. Otra estrategia es la de incorporar población migrante. Esto ya en zonas del norte, costas del norte de España, ya es una realidad, y en el Mediterráneo también una realidad muy asentada, y aquí se viene llevando a la práctica en los últimos 15 años, 15-20 años, ya empiezan a incorporarse poblaciones normalmente del norte de África. Pueden ser poblaciones marroquíes, trabajadores de Senegal. Son gente que tiene normalmente experiencia en la actividad pesquera, y aquí de lo que se trata es cómo facilitar su incorporación con los problemas que hay del reconocimiento jurídico, la personalidad jurídica
de personas extranjeras, ¿no? Esto es un problema que se está intentando, o que se está viendo como una posibilidad de responder a esa crisis. Otras líneas tienen que ver con el desarrollo o con la incentivación de la participación de mujeres, en tanto que las mujeres han tenido históricamente papeles menos reconocidos, menos visibles, también en el sentido que habían sido un tanto desplazadas de la reproducción de los conocimientos, de las capacidades para llevar a cabo actividades a bordo. Pues de qué modo se puede incentivar el papel de las mujeres. Esto cuenta con el factor que las familias, las comunidades de pescadores, pues están organizadas en familias, y las familias suelen tener una relación intensa con la actividad, y el hecho de que personas dentro de esa familia, en su condición de mujeres, pudieran incorporarse a tareas productivas, pero también a tareas de otro tipo que no son productivas, a tareas de servicio hacia las empresas pesqueras, pues es una práctica que está teniendo lugar de una forma muy tímida, muy progresiva en la realidad actual de las costas. Esto es verdad que requiere un cambio en las mentalidades fundamentalmente. Estamos hablando de una actividad que está desde el punto de vista de las identidades y las culturas de sexo, género, muy diferenciado el papel de hombres, el papel de mujeres, y hace falta romper las barreras mentales, las barreras ideológicas, culturales que han venido construyendo ese mundo sociolaboral y de culturas laborales muy diferenciado para favorecer la penetración progresiva de las mujeres. Pero las mujeres están en una buena posición, las mujeres, tanto algunas que han nacido en estas familias de estos ámbitos, de estos contextos marítimos pesqueros, como otras que se incorporan a personas que tienen relación con la actividad pesquera, están en una buena posición. Primero porque tienen una formación amplia, una formación que les permite interesarse por actividades que, no siendo necesariamente productivas, de participar directamente a bordo en actividades productivas, sí pueden participar en actividades de distintos servicios, servicios a las empresas, servicios comerciales o servicios también de diversificación para actividades turísticas, para actividades de difusión, de promoción cultural de la actividad marítimo-pesquera. ¿Por qué Sí. del norte? A ver, ¿por qué no hay mujeres pescadoras? Entendiendo por pescadoras mujeres que efectivamente lleven a cabo lo que se llama la faena a bordo, la faena sobre la embarcación. Bueno, históricamente a las culturas del trabajo y la organización doméstica de las familias que estaban implicadas en la actividad pesquera se caracterizaba por una división muy marcada entre espacios, tiempos, actividades de mujeres, espacios, tiempos y actividades de hombres. En ese modelo que decíamos al principio de flota intensiva, industrial, que sobre todo servía para suministrar una industria de la transformación del pescado, estamos hablando de especies pelágicas, sardinas, caballas, pequeños túnidos, que tenía esa vocación de pescar en el norte de África. En ese modelo había una división del trabajo que era muy funcional para las empresas armadoras y para las empresas industriales, que era dedicar desde jóvenes o promover que desde jóvenes la población masculina se dedicara a trabajar a bordo, incluso en papeles de oficios especializados como la remienda, y bueno, todo el mantenimiento de barcos, las carpinterías y todos los servicios que tienen que ver, con la actividad productiva, con los barcos, etcétera, mientras que las mujeres en ese modelo intensivo industrializado se dedicaban especialmente durante la etapa de juventud hasta el matrimonio, se dedicaban a
prestar su trabajo en las empresas, en las industrias, en las fábricas de conserva, ¿no? Entonces era un modelo perfecto para lo que llamábamos un capitalismo pesquero intensivo. Esto hacía muy difícil que las mujeres pudieran tener ningún incentivo. Las mujeres en esa división estructural de papeles, de tiempos y de espacios estaban mucho más vinculadas al espacio doméstico. En los segmentos más, lo que conocemos como segmentos más artesanales, podían participar efectivamente en distintos papeles, papeles que tienen que ver con la remienda, el arreglo, el auxilio y el apoyo a la gente que trabajaba en los barcos, pero siempre desde el espacio doméstico, y esto significa falta de reconocimiento, invisibilidad, etcétera. Esta es digamos, una estructura que es social, que es cultural, que también tiene una dimensión política, que ha dificultado mucho una participación mucho más reconocible, mucho más activa de mujeres en distintos papeles. De hecho, en los últimos años se está produciendo una progresiva incorporación de mujeres, muy lenta todavía, pero efectiva, y esa incorporación tiene sobre todo impacto en servicios a los barcos, servicios administrativos, servicios comerciales, en la puesta en marcha de empresas de dinamización, de diversificación en relación con la divulgación, el turismo, o en tareas administrativas y de representación política, ¿no? Entonces, y esto es favorecido, como decía antes, porque las mujeres de estos entornos disfrutan de una formación y de unas capacidades y unas habilidades que los hombres de su mismo estrato social y de edad no tenían o no tienen. Entonces esto hace a las mujeres más versátiles para llevar a cabo este tipo de nuevas actividades. Efectivamente, el alga invasora, Rulopteris okamurae, es un problema creciente, muy intenso porque además se ha generado en muy poco tiempo. A partir de aproximadamente el año 2015 para acá aparece esta nueva especie. Las condiciones ambientales de la zona, fundamentalmente del estrecho primero, pero después se ha ido ya extendiendo por toda la zona del mar de Alborán, es decir, por la costa mediterránea, son favorables para que esta especie colonice de forma muy rápida, muy intensiva, hábitats que han sido históricamente hábitats estratégicos para la actividad pesquera. Estamos hablando de fondos tanto rocosos como arenosos, en los que había colonización de especies de interés comercial, donde había pequeños invertebrados que eran la base del sustrato alimenticio de especies de interés comercial, con lo cual la aparición del alga ha supuesto una crisis ecológica con un impacto pesquero prácticamente inmediato. Esto ha hecho, el alga sobre todo aparece en cuanto suben las temperaturas y en toda la columna de agua donde penetra luz, con lo cual en zonas costeras de poca profundidad o de menos profundidad, y a partir aquí en Andalucía del mes de mayo, que empieza ya el agua a calentarse más, el alga prolifera, coloniza y se extiende con una gran capacidad, ¿no? Y esto pues o bien genera espacios, hábitats que antes se utilizaban para la extracción pesquera y ya no se pueden utilizar, o bien, aunque se puedan utilizar, la actividad diaria a bordo pues está absolutamente condicionada. Esto quiere decir que no se puede pescar en determinados momentos del día o en determinados episodios donde se produce lo que se llama aquí una arribazón, que es una proliferación y movimiento de alga a lo largo de toda la columna de agua.
y eso efectivamente tiene un impacto muy significativo, ¿no? Ahí pues los pescadores vienen, las organizaciones de pescadores vienen reclamando ya desde hace varios años y mostrando cuáles son los datos efectivos que tienen que esta nueva realidad socioambiental sobre sus estrategias y sobre sus posibilidades. Pues con esos datos vienen reclamando a la administración que les den algún tipo de respuesta. Pueden ser ayudas directas, durante un par de años se dieron ayudas directas, pero las ayudas, por una parte, suponen una tramitación muy compleja que requiere una dedicación muy específica a resolver el problema burocrático para recibir la ayuda. Por otro lado, genera una posición poco deseable para los pescadores. Normalmente ellos suelen decir que no quieren ser subsidiados, sino más bien prefieren que se les dé acceso a otras pesquerías que actualmente están siendo, bueno, no tienen acceso. Estoy pensando fundamentalmente en la pesquería de atún rojo, que es una especie que, bueno, como consecuencia de las políticas ambientales del atún, a partir del año 2007 está proliferando y está teniendo bastante éxito de reproducción la especie del atún rojo, ¿no? Y tanto éxito que incluso ya muchas voces de pescadores hablan de que se ha convertido en un competidor directo de los propios pescadores y sin embargo es una pesquería que está muy restringida por cuotas y quieren acceso a cuotas, de modo que quieren intercambiar su no posibilidad de pesca o el condicionamiento de su posibilidad de pesca de especies tradicionales como consecuencia del alga por acceso a cuotas de atún y eso podría responder a esta problemática. Después, como se ha incorporado la especie en la lista de especies invasoras, esto significa en el marco normativo actual, español y europeo, que esa especie no se puede comercializar, por lo tanto no se puede llevar a cabo ninguna actividad que signifique extracción y aprovechamiento económico, con lo cual hay iniciativas de aprovechamiento del alga como un material biológico que se puede utilizar para distintas aplicaciones y estas experiencias que ya se han mostrado que son posibles no son permitidas o si ahora hay un plan de la Junta de Andalucía que permitiría, pero en unas condiciones tan específicas, tan singulares, que prácticamente no tienen un impacto, o por ahora no están teniendo un impacto real para detraer una masa importante de algas de esos hábitats. Un poquito sobre uno de los por qué. Bien, si nos preguntamos sobre las relaciones entre procesos de globalización y actividad pesquera, pues aquí surgen distintas vertientes, distintas dinámicas. Por una parte está la cuestión de las cadenas de valoración comercial. Como otros alimentos, y el pescado lo es, el pescado está sometido a la intromisión cada vez más intensa de cadenas de valoración comercial de carácter global. Esto significa que se incorpora cada vez más producciones que vienen de cualquier parte del mundo y esto está favorecido por los adelantos en tecnología de refrigeración, en los nuevos medios de transporte y esto tiene un efecto efectivamente sobre los precios, sobre la valoración comercial de producciones pesqueras que efectivamente hasta hace relativamente poco tiempo se suministraban a partir de las flotas locales, de las flotas regionales. Aproximadamente a finales de los 90 hay un dato muy significativo en Andalucía y es que si se hace una fotografía de toda la mercancía, todo el pescado mercancía disponible en los mercados andaluces, más del 50% ya provenían
de importaciones de terceros estados. Y esto alteraba la estructura comercial tradicional, según la cual la mayor parte de la aportación provenía de flotas propias. Claro, esto tiene que ver con lo que decía al principio, que las aportaciones históricas de la flota andaluza venían muchas, en una buena parte, de aguas extraterritoriales, venían del norte de África, ¿no? La globalización, por lo tanto, incorpora esta estructura de cadenas de valor, que es una estructura muy piramidal. El sistema comercial de distribución comercial del pescado es muy jerárquico. Hay un sistema de grandes receptores de producción pesquera que son los mercas. En esos mercas hay asentadores que tienen gran capacidad de captar productos y de fijar precios. Tienen una relación jerárquica respecto a compradores situados en los puertos, y esto acaba teniendo un efecto negativo a lo largo del tiempo sobre los precios percibidos por las empresas pesqueras. Entonces, la globalización tiene ese efecto comercial. También tiene otro efecto comercial, en un sentido contrario. La globalización también afecta a nuevos gustos alimentarios, algunos de los cuales son resultado de estas influencias publicitarias, gastronómicas. Un caso paradigmático es el del atún rojo, que de ser un producto que antes se dedicaba sobre todo a las fábricas, a las conservas, y que tenía un valor medio bajo, pues ahora se ha convertido en un producto muy valorizado, ¿no? No solamente el atún rojo, sino otras especies también, como consecuencia de esos nuevos gustos, de estas nuevas demandas, por influencia de globalistas, pues está incrementando el valor de esas producciones. Entonces, hay un esfuerzo por parte de las organizaciones pesqueras de focalizar mucho estrategias de conocimiento, de difusión de esas especies, y que está teniendo como consecuencia un incremento de su valoración comercial. Hay empresas pesqueras de pequeño calado, de flotas de pequeña escala, que saben que dedicando su actividad a determinados tipos de especies, que ya están conociendo ese incremento de valor también por influencia de tendencias globales, tienen solvencia económica y pueden incluso aminorar su intensidad de trabajo, dedicación de tiempo, dedicación de combustible, dedicación de esfuerzo de equipo, y recibir una retribución económica por su actividad centrada en ese tipo de especies, algunas de las cuales, por cierto, están llegando también como consecuencia del cambio ambiental, como consecuencia de que se están penetrando especies más propias de zonas tropicales, ¿no? Con lo cual ahí vemos efectos contradictorios de la globalización en el ámbito del comercio. Lo que hace falta en este caso es una política de comercialización que esté bien diseñada, que haga que las distintas empresas de las organizaciones centren y coordinen sus esfuerzos, y una política de promoción de estos productos. Hay un problema de fondo que tiene que ver con la demanda y el consumo de pescado. En España, que había sido históricamente uno de los territorios de mayor índice de consumo per cápita de pescado, desde hace unos años a esta parte ese índice está bajando de una forma alarmante. Esto tiene que ver con cambios en la cultura gastronómica doméstica, el cambio en los papeles de hombres y mujeres, y el resultado es que cada vez, sobre todo la población infantil, la población juvenil y las familias de menor edad, de perfiles más jóvenes, consumen menos pescado. Pueden consumirlo a lo mejor en restauración, pero eso limita mucho la extensión del consumo de pescado. En casa cada vez se consume menos y se están perdiendo las capacidades de preparación
del pescado y del cocinado de pescado, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer un esfuerzo de recuperar la cultura de consumo del pescado. Después la globalización, aparte de la dimensión alimentaria, la dimensión comercial, tiene otra dimensión, que es la dimensión del turismo. El turismo se ha convertido en un fenómeno global cuya compatibilidad con las actividades primarias en las zonas de costa ha empezado a ser problemática, porque, como decíamos antes, supone una competencia capital, una competencia de trabajo, pero también para experiencias y actividades, iniciativas muy locales, puede convertirse en un incentivo para poner en marcha actividades en las que desde lo local se atrae la atención de visitantes globales, turismo de carácter global, que esté interesado en conocimiento de naturaleza, conocimiento de actividad cultural, conocimiento de historia, en la que se pueda poner en conocimiento e incluso se pueda valorizar económicamente esa difusión del conocimiento de artes de pesca, tradiciones culturales y todo el tejido social, económico y cultural de la actividad pesquera. Y aquí es donde os decía antes que hay mujeres que están llevando a cabo actividades y teniendo un protagonismo muy significativo en distintos puntos de Andalucía. Usar como ejemplos buenos. Sí, en Andalucía hay varios ejemplos, tanto en la costa atlántica como en la costa mediterránea. En la costa atlántica pues hay una iniciativa en el puerto de Punta Umbría, está muy próximo a Isla Cristina, y aquí el perfil es, el perfil podemos decir que es general en las distintas experiencias. Mujeres con una base de preparación importante, que tienen formación en actividades ambientales o en actividad económica o en actividad administrativa o experiencia en estos distintos campos, y ponen en marcha iniciativas de la mano de organizaciones pesqueras a veces, con el apoyo de la administración a veces, o a veces a partir de iniciativas absolutamente autónomas y de emprendimiento, podríamos decir, de un emprendimiento de carácter personal. El modelo un poco se repite, es en el entorno local poner en marcha proyectos y actividades que llaman la atención acerca de, a veces son visitantes turistas, a veces son poblaciones locales, para dar a conocer toda esa tradición de actividad que estaba ligada a la pesca. Y esto tiene muchos efectos, pues una concienciación de la población infantil, juvenil a veces, un reconocimiento para poblaciones extranjeras de que la costa no es solamente una zona donde ir a bañarse y a disfrutar de un ocio un tanto superficial, podríamos decir, o tiempo vacacional, sino también es un espacio donde poder acceder al conocimiento de formas culturales que han sido fundamentales en la conformación de los paisajes de la costa. Si una tradición cultural o, todo esto que es, vamos a llamar las culturas marítimo-pesqueras, están entrando en crisis, a veces desapareciendo y convirtiéndose en otra cosa, que puede ser una vía de reconocimiento documental, convirtiéndose en un registro patrimonial, pero que ya no está vivo, sino que está ahí como un objeto para ser interpretado, difundido, etc. Si yo esto lo he visto, pues lo que veo más bien es una progresiva pérdida de músculo, es decir, de vitalidad.
donde antes había una actividad muy dinámica, con mucha impronta en el paisaje, puertos donde había mucha actividad de comercialización, de vida, de personas que entran y salen en los puertos. Eso ha ido cada vez apagándose más y más y se está concentrando en algunos puertos, como el caso de Isla Cristina en Huelva, el caso de Almería, por poner ejemplos de distintos puntos, ¿no? En el otro extremo de la costa de Andalucía, pues en Almería o en Caleta de Vélez se sigue manteniendo esa zona viva, ¿no? Ese paisaje vivo. Pero en otras zonas, por ejemplo, veo un apagamiento que nos hace pensar que en cuestión de 10, 15 años podemos estar ante una desaparición completa de la actividad. He visto que hay iniciativas personales para el reconocimiento de la cultura del mar, gente que se ha dedicado a coleccionar artefactos, a hacer archivos personales a partir de ese conjunto de experiencias, de memoria, y en esos casos lo que veo es que falta una conciencia por parte de la administración pública de que hay un valor en sí mismo, ¿no? de estas experiencias, y algunas de ellas acaban absolutamente en la irrelevancia, en el desconocimiento. Solamente personas del entorno, y en un entorno muy localizado, pueden tener acceso a esas colecciones de memoria donde hay de todo. Ya digo, pueden ser elementos de archivo, elementos, fotografías, imágenes, artefactos que tienen que ver con la pesca. Se han puesto en marcha últimamente algunas iniciativas de musealización, pero parece que falta todavía una apuesta por parte de la administración para que la musealización se convierta efectivamente en un elemento de atracción y de dinamización. La musealización tiene sobre todo sentido si es capaz de convertirse en una herramienta para catalizar y activar el reconocimiento, en primer lugar y sobre todo, de las poblaciones locales. Hay un caso muy paradigmático en este sentido de relativo fracaso, que es en el caso de Isla Cristina. Hace 2 años se puso en marcha allí una exposición relacionada con la historia pesquera y con la cultura de la pesca. La puso en marcha una empresa que se dedica a este tipo de actividades de dinamización, musealización, y no se consiguió incorporar de modo efectivo, aunque se hizo un intento para lograrlo, a la población local, y sobre todo la población local vinculada con la actividad pesquera. Y esto hizo que desde el principio una parte de la población local no viera aquel proyecto como algo propio o como algo en el que se reflejaban sus aspiraciones, sus memorias, etc., ¿no? Entonces hace falta quizá una labor mayor de coordinación entre, por una parte, sociedad, por otra parte, especialistas que tengan interés en estas actividades, y por otra parte, empresas que estén especializadas en esto. Aquí en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, que depende de la Junta de Andalucía, se ha puesto en marcha una colección, una exposición supuestamente de carácter temporal sobre las culturas del mar y las vidas del mar. Nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en ella, y se hizo un intento también de incorporar esa dimensión más viva. Al final falta una apuesta por parte de la administración de que efectivamente se recoja esa dimensión más viva, más personal, que sirva de catálisis, de vehicular la memoria de la gente. En la actualidad estamos ya empezando un proyecto precisamente para promover este tipo de perspectiva. Es en playas
donde ha habido o existe todavía actividad pesquera o de otros oficios vinculados a la pesca, por ejemplo la carpintería de ribera, para promover el reconocimiento por parte de la población local de la importancia que han tenido esas actividades en la configuración del paisaje, pero también en la configuración de las memorias y las experiencias de las familias y de la comunidad y de las instituciones de carácter local. Entonces el objetivo primero va a ser generar una conciencia propia local acerca de esa importancia y después crear productos para trasladar a terceros, a población externa, esos valores, esas actividades y esas memorias. Y cuando hablas de la administración, ¿por qué por la administración estos por la municipalidad como marginales? ¿Por qué no son prioritarios? ¿Por qué las memorias y las culturas de la pesca han sido y siguen siendo marginales desde la perspectiva de la administración? Bueno, aquí hay factores históricos y otros factores más recientes. Factores históricos fundamentalmente es porque la comunidad pesquera estaba situada en los márgenes de la civilización, incluso eran tratados como personas de segunda categoría, gente sin conocimiento y letrada, que no tenía valor intrínseco en la actividad que llevan a cabo, a pesar de que desarrollaban una actividad que era estratégica desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista político, económico y también en la configuración del paisaje, ¿no? Ese es un factor que tiene su peso. Actualmente hay más un problema de falta de coordinación administrativa. Estamos hablando de una actividad que tiene una dimensión alimentaria, una dimensión económica, pero que también tiene una dimensión cultural y social. Y aquí falta una comunicación, vasos comunicantes que coordinen los distintos apartados de la administración pública para que se den cuenta que efectivamente hoy en día la pesca, y vinculándolo esto de nuevo con estas tendencias de globalización, la pesca no es solamente una forma de suministro de alimentos, sino también es una forma de creación de paisaje que es valorado por parte de poblaciones que pueden ser visitantes, ¿no? Es una forma de aproximarse a la naturaleza, es una forma de aproximarse a esas formas de conocimiento de carácter histórico que han logrado mantener una relación permanente en la zona de la interfaz mar-tierra, las playas, y puede ser que la Administración de Cultura esté sensibilizada con esto, pero sin embargo la Administración de Pesca está más preocupada por cuestiones que nada tienen que ver con la difusión patrimonial, y esa desconexión es un reto que hay que superar, claramente. Me quedan 10 minutos. ¿Cuál es tu conexión personal con la mar, con la costa? Personal, sí, personal. Mi conexión y mi relación personal con la costa, con las actividades marítimas previas a mi acción investigadora es prácticamente nula. Yo no tengo una tradición ni geográfica, ni familiar, ni social con el ámbito marítimo. Mi padre sí había nacido en un puerto como Chipiona, que ha tenido alguna actividad pesquera, pero tampoco en Chipiona la actividad pesquera era fundamental, de modo que yo no tenía elementos de herencia que me colocaran ante o me predispusieran favorablemente hacia esto. Fue una decisión de carácter académico. Cuando yo terminé mis estudios en antropología y pensé en qué dedicar mi investigación doctoral, apreciaba que había un agujero en el conocimiento desde el ámbito de la sociología, de la antropología, en el ámbito marítimo pesquero, y entendí que era un espacio al que yo me podía dedicar.
Ha resultado que progresivamente me he ido complicando cada vez más en este ámbito, he ido conectando cada vez más con organizaciones pesqueras, con entidades académicas de otras disciplinas, con gente de biología, de ecología, y eso me ha ido cada vez más atrapando. Digamos que prácticamente hoy en día casi no tengo tiempo de pensar en poner en marcha yo iniciativas porque recibo muchos estímulos y muchas demandas por parte de personas y entidades con las que ya mantengo una red de relaciones, ¿no? Entonces, digamos que la pesca me ha ido configurando a mí más que la pesca haya sido un objeto hacia el que yo me haya dirigido como consecuencia de una trayectoria previa a mí o factores previos a mí, ¿no? Y hay una pregunta muy importante en el documental que es, ¿qué es el océano? ¿Qué es la mar para ti? ¿Qué significa, qué simboliza personalmente la mar? Personalmente, la mar y las actividades que se llevan a cabo en la mar, especialmente las de la pesca, para mí es la demostración de cómo el ingenio humano, a partir de conocimientos que se transmiten, conocimientos que se experimentan en el propio cuerpo, que están basados en la propia experiencia, permiten o han permitido y siguen permitiendo a comunidades de personas a lo largo de décadas, siglos, mantener una relación de tú a tú difícil, que exige un sacrificio físico, psíquico importante, pero extraordinariamente enriquecedora. Esto es lo que yo recibo a partir de mi experiencia y mi contacto con la gente que trabaja en el mar. Quienes trabajan ahí, a pesar de todas las dificultades económicas que hemos mencionado, sienten un apego especial y una vocación y asumen esto como una especie de destino que ellos reciben favorablemente. Es decir, sienten que en esa relación de aprovechamiento basada en esos conocimientos, que significa un dominio, un manejo de la navegación, un manejo de aparatos que les sirven para pescar, los artes de pesca, etcétera, les da una capacidad de, una percepción de ser un sí mismo, ser sí mismos, con una valía que ellos son capaces de, bueno, de valorar positivamente a pesar de toda la dificultad. Entonces, para mí esto ha significado siempre una enseñanza que me genera mucha admiración, como en un entorno tan incierto, presumiblemente, inseguro hasta cierto punto. La costa andaluza tampoco es una costa especialmente peligrosa si te manejas con cierta precaución a la hora de navegar, pero sin embargo sí es incierta y sí supone, bueno, pues poner en riesgo tu integridad física y siendo tan exigente desde el punto de vista psíquico, porque requiere muchas horas de preparación, de dedicación. A pesar de eso, estas comunidades han sido capaces de crear instituciones, crear un modo de vida que a mí siempre me ha resultado muy atractivo. Última pregunta. ¿Cuál es el futuro de las tradiciones de la costa? ¿Cuál es el futuro de las tradiciones de la costa? ¿Cuál es el futuro de la costa, de la comunidad, de la tradición? ¿Cuál es el futuro de la costa andaluza? Pues esto depende mucho de qué capacidad tengamos nosotros de intervenir en ese futuro. Si dejamos que las dinámicas socioeconómicas actuales sigan su curso, pues posiblemente el futuro es más bien gris tirando a negro, en el sentido de desaparición de actividades, conforme vayan desapareciendo empresas primero, jubilaciones, van a ir desapareciendo actividades, van a ir desapareciendo después las personas, las memorias, ¿no? Si fuéramos capaces de poner en marcha iniciativas
tanto para defender la dimensión económica, alimentaria, por una parte, la dimensión social, promoviendo y fortaleciendo la participación y la incorporación activa de personas jóvenes, de mujeres, también de población migrante, que suponga un enriquecimiento en general de este tejido. Si somos capaces además de poner en marcha iniciativas complementarias de reconocimiento, de difusión y de valoración, tanto cultural, social como económica, de estas actividades, pensando también en esta población flotante, visitante, pues, y somos conscientes del valor que tiene al menos mantener lo fundamental de lo que existe en la costa, que está vinculado a estas actividades tradicionales, pues podríamos parar y dirigir hacia un camino diferente al que sigue en la actualidad de crisis el panorama este de las costas y de las actividades que se desarrollan en ellas.